En la carta de hoy conoceremos la historia de Christian, un hombre que despertó el día de su boda convencido de que estaba a punto de vivir el capítulo más feliz de su vida. Todo estaba listo, la ceremonia, los invitados, el futuro cuidadosamente planeado. Pero esa misma mañana, un regalo sin remitente llegó a su puerta con una nota breve y devastadora: no te cases. Ella te está mintiendo. Revisa el celular de tu novia ahora. Lo que parecía una broma cruel terminó revelando una verdad capaz de destruir no solo un matrimonio antes de empezar, sino también el vínculo de sangre que él creía inquebrantable. Quédate hasta el final para descubrir qué encontró Christian en ese celular y por qué decidió cancelar su boda en silencio, sin dar explicaciones a nadie. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí cada historia es una herida abierta, que siempre deja una lección. Me llamo Christian. Tengo 28 años, aunque a veces me miro al espejo y encuentro una mirada que parece haber vivido el doble. Nací en Valladolid, en una familia de clase media austera, de esas que no hablan de dinero en la mesa pero que sienten su ausencia en cada conversación importante. Mi padre trabajó durante 32 años en la misma empresa de logística, con la fidelidad silenciosa de quien no conoce otra forma de habitar el mundo. Mi madre enseñó matemáticas en un instituto público durante toda su vida activa, con esa vocación que no se elige sino que se hereda de algo más antiguo que el propio carácter. Éramos 4, ellos 2, mi hermano Álvaro y yo. La infancia que recuerdo no fue difícil, pero tampoco fue generosa. Había cariño en casa, sí, pero también había una tensión sorda debajo de las cenas, una especie de resignación educada ante lo que nunca llegaba. Recuerdo que de niño observaba a mi padre leer el periódico en silencio cada domingo, y que a veces él levantaba la vista hacia la ventana con una expresión que yo no sabía interpretar entonces. Ahora sé que era la expresión de alguien que ha aceptado que ciertos sueños no son para él. Álvaro era 3 años mayor que yo. Guapo, sociable, con ese don natural para caer bien que a mí siempre me resultó inalcanzable. Era el tipo de persona que llenaba una habitación nada más entrar, que hacía reír a los adultos en las reuniones familiares y que recibía los elogios como si fueran cosa de mérito propio. Yo era distinto. Más callado, más metódico, con una tendencia a observar que mis profesores llamaban madurez y mis compañeros llamaban rareza. Nunca fui brillante en lo social, pero tenía una capacidad de concentración casi obstinada, y desde muy joven aprendí a leer el comportamiento de los mercados con la misma atención con la que otros leían novelas. A los 19 años, mientras Álvaro empezaba una carrera de administración de empresas en Salamanca con el entusiasmo de quien lo tiene todo por delante, yo me quedé en Valladolid y comencé a operar en bolsa con los ahorros que había acumulado durante 2 años dando clases particulares y trabajando los fines de semana en un almacén de distribución. No era una fortuna, eran 4.300 euros que podría haber perdido sin que cambiara gran cosa en mi vida material. Pero no los perdí. Los multipliqué. Y luego los multipliqué otra vez. No lo cuento para impresionar a nadie. Lo cuento porque esa capacidad que desarrollé desde pequeño, esa forma de leer lo que otros no ven, debería haberme protegido mejor. Y sin embargo no lo hizo. Porque hay cosas que el análisis no alcanza, y el amor es la más peligrosa de todas. A los 23 años me mudé a Madrid. Era una decisión lógica. El dinero que había construido necesitaba un entorno mayor, y yo necesitaba un entorno mayor también. Alquilé un apartamento pequeño en el barrio de Malasaña, no por necesidad sino por elección consciente. Quería mantener los pies en un sitio real mientras mi cuenta bancaria crecía en un plano que a veces me parecía irreal. Madrid me recibió con esa indiferencia característica de las ciudades grandes, esa forma que tienen de decirte que puedes ser quien quieras siempre y cuando no esperes que nadie te lo reconozca. Fui feliz allí, a mi manera. Tenía trabajo que me apasionaba, algunos amigos del ámbito financiero con quienes compartía cenas largas y conversaciones que me estimulaban, y una libertad que en Valladolid nunca había sabido nombrar pero cuya ausencia siempre había sentido. Álvaro venía a verme de vez en cuando, especialmente cuando necesitaba dinero o consejo. Entonces era afectuoso, cercano, casi el hermano mayor que yo había querido tener de pequeño. Yo siempre respondía. Siempre estaba. No porque fuera ingenuo, sino porque la familia era para mí algo que se protegía incluso cuando dolía.
Fue en una tarde de principios de noviembre cuando conocí a Lucía. Era un martes sin nada especial, yo había salido antes de la oficina que tenía en el centro y me había detenido en una cafetería pequeña de la calle Fuencarral, de esas que tienen la carta escrita a mano en una pizarra y que huelen a canela desde la acera. Me senté en la última mesa junto a la ventana, con el portátil abierto y la cabeza todavía ocupada en los números de la mañana, cuando escuché a alguien preguntarle al camarero si podía compartir mi mesa porque el local estaba lleno. Era ella. Lucía tenía 26 años, el pelo castaño recogido sin demasiado cuidado, y una forma de sentarse que sugería que estaba acostumbrada a hacer varias cosas a la vez sin que ninguna le pareciera urgente. No intentó iniciar conversación de inmediato. Sacó un libro, pidió un té con leche y estuvo leyendo durante casi 20 minutos antes de que sus ojos se cruzaran con los míos por encima de la pantalla. Sonrió de manera breve, sin intención de prolongarse, y volvió a su libro. Fue ese gesto, precisamente ese, el que me pareció distinto a todo. Hablamos poco aquella tarde. Lo suficiente para saber que era diseñadora gráfica, que había estudiado en Barcelona y que llevaba 2 años en Madrid con el tipo de ambición moderada que no hace ruido pero que avanza. Antes de levantarme le pregunté si podría volver a coincidir allí algún otro día. Ella dijo que sí con una naturalidad que me desarmó. Lo que siguió fue, durante meses, lo más parecido a la paz que yo había conocido. Lucía tenía una inteligencia tranquila que me complementaba de una forma que no supe reconocer como trampa porque nunca lo había experimentado como arma. Era curiosa, escuchaba de verdad, hacía preguntas que me obligaban a pensar antes de responder. Cuando le hablé de mi trabajo no mostró el interés calculado que yo había aprendido a detectar en ciertas personas, mostró la perplejidad honesta de alguien para quien los mercados financieros son un idioma extranjero pero que quiere entender el país. Me enamoré con la lentitud de quien no confía en sus propias emociones. Eso, quizás, debería haber sido suficiente advertencia, que incluso en la felicidad yo seguía mirando con cautela. Álvaro los conoció en una cena en mi apartamento, a principios de la primavera siguiente. Recuerdo que aquella noche estuvo más simpático de lo habitual, más interesado en ella que en mí, y que al final de la noche, cuando Lucía fue al baño, me dijo mirando la puerta con un gesto que entonces interpreté como admiración: «Has tenido una suerte que no te mereces, hermanito». Yo reí. Le di la razón sin pensar. Tardé más de 1 año en entender que no era admiración lo que había en su voz aquella noche. Era otra cosa. Y tenía un nombre que todavía me cuesta pronunciar. Hay una forma particular de felicidad que uno no reconoce hasta que ya ha pasado. No es la felicidad ruidosa de los momentos grandes, no es la que se fotografía ni la que se cuenta en las cenas. Es la otra, la que vive en los hábitos pequeños, en la rutina compartida que va tomando forma sin que nadie la diseñe. Esa fue la felicidad que tuve con Lucía durante casi 2 años, y cuando intento describirla ahora, desde la distancia que da el tiempo y el dolor, me encuentro con una paradoja que todavía no he resuelto del todo, que algo construido sobre una mentira puede contener momentos absolutamente verdaderos. No sé si eso me consuela o me complica más las cosas. Supongo que las dos cosas a la vez. Después de aquella primera cena en la que Álvaro conoció a Lucía, nuestra relación entró en una fase que podría llamar de construcción tranquila. No éramos de los que se dicen todo de golpe ni de los que convierten cada fin de semana en una declaración de intenciones. Éramos, en cambio, de los que van dejando cosas en casa del otro poco a poco, primero un cepillo de dientes, luego un libro, luego una llave que se entrega sin ceremonia una tarde cualquiera mientras se calienta la cena. Lucía tenía su propio apartamento en el barrio de Lavapiés, un espacio pequeño que ella había convertido en algo que reflejaba exactamente cómo era su mente, ordenado en lo esencial, creativo en los márgenes, con esa mezcla de libros apilados y láminas colgadas sin demasiado criterio aparente que en realidad respondían a una lógica que solo ella conocía. Yo pasaba cada vez más tiempo allí. Y ella, cada vez más en el mío. Lo que me resulta más difícil de revisar ahora, con la lucidez incómoda que da saber el final de la historia, es que en ningún momento detecté una fisura. Y no porque fuera descuidado, yo soy, por naturaleza y por entrenamiento, alguien que observa. Alguien que lee los espacios entre las palabras, que nota cuando un número no cuadra,
cuando un argumento tiene una grieta que no se ve a primera vista. En el mundo de las inversiones esa capacidad me había salvado de errores costosos en más de una ocasión. Con Lucía, sin embargo, esa misma capacidad parecía haberse suspendido, como si el amor hubiera instalado un filtro que suavizaba todo lo que de otro modo habría encendido alguna señal de alerta. Eso también me lo he preguntado muchas veces. Si la culpa de no haber visto es mía, o si simplemente no había nada que ver todavía. Porque hay algo que tardé tiempo en aceptar, y que ahora creo con bastante convicción, en algún punto del camino, Lucía dejó de interpretar un papel. Lo que ocurrió antes de ese punto es algo con lo que he tenido que aprender a vivir. Pero lo que ocurrió después, eso fue real. Y esa distinción no me absuelve de nada ni la redime completamente a ella, pero es la única forma honesta que tengo de contar esta historia. Fue durante el segundo invierno cuando empecé a notar que Álvaro se había vuelto más presente de una manera que en ese momento no supe identificar como intrusión. Siempre había sido así en cierta medida, aparecía cuando le convenía, se instalaba en mi vida con esa facilidad natural que tienen las personas acostumbradas a que el mundo les abra las puertas, y luego desaparecía durante semanas sin que su ausencia requiriera explicación. Yo lo había aceptado como parte de la dinámica entre nosotros, como uno de esos rasgos de carácter que uno aprende a rodear en lugar de confrontar. Pero aquel invierno las visitas se volvieron más frecuentes, y sobre todo, más orientadas hacia Lucía que hacia mí. No eran conversaciones largas ni escenas llamativas. Era algo más sutil, una pregunta que le hacía sobre su trabajo cuando los tres coincidíamos a cenar, un comentario sobre algún proyecto mío que rozaba información que yo no recordaba haberle dado, una forma de mirarla que en su momento interpreté como el interés natural de alguien que aprecia a la pareja de su hermano. Ahora, cuando reconstruyo esas escenas con la información que llegué a tener después, cada uno de esos gestos adquiere un significado completamente distinto. Y lo peor no es el significado en sí mismo. Lo peor es descubrir que uno estuvo sentado en la misma mesa que la traición durante meses y no supo reconocerla. Recuerdo una noche de febrero, en un restaurante del barrio de Chueca al que solíamos ir los tres cuando Álvaro pasaba por Madrid. Habíamos pedido vino, el local estaba lleno de ese ruido cálido que tienen los sitios donde la gente come bien y está cómoda, y la conversación había derivado hacia los planes de expansión de mi empresa. Yo hablaba con la confianza de alguien que no ve motivo para guardarse nada delante de las personas que considera su círculo más cercano. En un momento dado, Álvaro preguntó con una naturalidad estudiada cuánto capital tenía disponible para invertir en el proyecto nuevo que estaba valorando. Recuerdo que Lucía desvió la mirada hacia su copa un segundo antes de que yo respondiera. Solo un segundo. Un gesto mínimo que no registré entonces pero que ahora veo con una claridad que duele. Respondí. Le di una cifra aproximada, le expliqué la estructura del proyecto, le hablé de los socios que estaba considerando. Álvaro escuchó con esa expresión suya de interés inteligente, asintiendo en los momentos precisos, haciendo las preguntas que demuestran comprensión. Y luego cambió el tema con la soltura de quien ya tiene lo que necesitaba. Esa noche, de regreso al apartamento, Lucía estuvo callada más de lo habitual. Le pregunté si le pasaba algo y me dijo que tenía dolor de cabeza, que estaba cansada de la semana. La creí. La creí completamente, y eso es algo con lo que todavía cargo, no la culpa de haber confiado, sino la perplejidad de descubrir hasta qué punto la confianza puede coexistir con la mentira sin que ninguna de las dos parezca incómoda. La propuesta de matrimonio llegó en mayo, casi 18 meses después de aquella tarde en la cafetería de Fuencarral. No fue un gesto espectacular. No soy de esos. Fue una tarde en el Retiro, en uno de esos días de primavera madrileña que parecen diseñados para hacer creer que la vida puede ser permanentemente amable, el estanque lleno de barcas, el sol cayendo entre los árboles con esa luz dorada que lo vuelve todo un poco irreal. Le pregunté mientras caminábamos, sin detenerme, casi como si fuera la continuación natural de la conversación que ya llevábamos. Lucía se paró. Me miró un momento con una expresión que entonces leí como emoción pura y que ahora no sé del todo cómo clasificar. Luego dijo que sí. Lo que no supe hasta mucho después es que esa misma noche Lucía le envió un mensaje a Álvaro.
No sé exactamente qué le dijo porque ese mensaje no aparecía en la conversación que encontré más tarde en su teléfono, lo había borrado. Pero sí encontré la respuesta de mi hermano, fechada a las 11:22 de esa misma noche, que decía con una frialdad que todavía me resulta difícil de procesar: perfecto. Ahora viene la parte importante. Mantén la cabeza fría. Mantén la cabeza fría. Esas 4 palabras me estuvieron persiguiendo durante semanas después de leerlas. Porque lo que revelaban no era solo un plan, revelaba la clase de persona que Álvaro había decidido ser sin que yo lo supiera. Revelaba años de sonrisas calculadas, de afecto administrado, de cercanía instrumental. Revelaba que el hermano mayor que yo había querido proteger toda mi vida adulta había estado construyendo, en paralelo y en silencio, una arquitectura de daño orientada específicamente hacia mí. Pero eso vendría después. En mayo, yo solo sabía que iba a casarme con la mujer a quien amaba, y que el mundo tenía una forma que me parecía, por primera vez en mucho tiempo, completamente correcta. Los meses de preparación del enlace fueron, en apariencia, los más normales de toda la historia. Fijamos la fecha para el segundo sábado de octubre, en una finca a las afueras de Segovia que un socio mío conocía y que tenía esa elegancia discreta que a ninguno de los dos nos avergonzaba. No queríamos algo ostentoso, éramos 2 personas que habían aprendido, cada uno a su manera, a distinguir entre lo que impresiona y lo que importa. La lista de invitados no superaba las 80 personas. Mis padres vinieron desde Valladolid en cuanto les dimos la noticia, con esa mezcla de orgullo y emoción contenida que era su manera de querer. Mi madre lloró un poco al teléfono y luego lo negó cuando se lo mencioné. Álvaro fue el primero en felicitarme. Me llamó esa misma tarde, con una calidez en la voz que me pareció completamente genuina, y dijo que se alegraba de verdad, que Lucía era exactamente lo que yo necesitaba. Le propuse que fuera mi padrino. Aceptó sin dudar. Yo interpreté esa aceptación inmediata como afecto. Ahora entiendo que era conveniencia. Durante esos meses, Lucía se fue distanciando gradualmente de Álvaro sin que yo lo notara de manera consciente. Las cenas de los 3 se espaciaron. Cuando él proponía quedar, ella encontraba razones para que coincidiera en días que yo tenía compromisos, de modo que los 2 terminaban viéndose sin mí con una frecuencia que, en otro contexto, habría resultado llamativa. Pero en el contexto que yo habitaba entonces, esas ausencias tenían explicaciones razonables y yo no tenía ningún incentivo para buscar otras. Lo que sí recuerdo, y que entonces guardé en algún lugar impreciso de la memoria sin darle demasiado peso, es que Lucía empezó a tener momentos de quietud repentina que interrumpían conversaciones sin causa aparente. Pequeñas pausas en medio de la noche, cuando creía que yo dormía, en las que la encontraba sentada en el borde de la cama mirando la ventana. Le preguntaba, y ella decía que no era nada, que estaba pensando en el trabajo, en un cliente difícil, en el estrés natural de los preparativos. Yo lo aceptaba. No por ingenuidad, sino porque en ese momento la versión de Lucía que yo conocía no era compatible con ninguna explicación alternativa. Esa incompatibilidad era, en sí misma, la trampa más perfecta. Hay una conversación que sí recuerdo con una precisión que me inquieta, porque fue la única vez en todo ese periodo en que algo en su voz me produjo una incomodidad que no supe descifrar en el momento. Fue un domingo de agosto, 2 meses antes de la boda. Estábamos desayunando en el apartamento, ella con el café entre las manos y yo leyendo algo en el teléfono, y de pronto Lucía dijo, sin que viniera a cuento de nada, mirando la mesa más que a mí: ¿tú crees que la gente puede cambiar de verdad? No mejorar, no corregirse. Cambiar de fondo. Levanté los ojos del teléfono y la miré. Ella sostuvo mi mirada un momento y luego la desvió hacia la ventana. Le dije que sí, que creía en eso, que si no creyera en eso no entendería cómo funciona el mundo. Ella asintió despacio, como quien recibe una respuesta que necesitaba pero que no termina de aliviar nada. No le pregunté a qué se refería. No insistí. La conversación derivó hacia otros temas y yo la dejé derivar. Ahora pienso en esa pregunta con mucha frecuencia. Pienso en lo que debe haber costado formularla en voz alta, en lo que había detrás de esa frase aparentemente abstracta. Pienso que quizás era una puerta entreabierta que ninguno de los dos supo, o quiso, abrir del todo.
Y me pregunto qué habría pasado si yo hubiera preguntado. Pero no pregunté. Y la puerta volvió a cerrarse. Septiembre llegó con la velocidad que tienen los meses que uno espera, con una mezcla de ilusión y vértigo. Los preparativos estaban prácticamente ultimados, los trajes encargados, los detalles de la finca confirmados. Mis padres habían venido a Madrid un fin de semana para conocer el lugar y habían vuelto a Valladolid con esa expresión de satisfacción tranquila que en ellos equivalía a la aprobación más alta posible. Álvaro pasó por el apartamento una tarde de esa misma semana, con la excusa de ultimar algunos detalles de su papel como padrino. Estuvo menos de una hora. Mientras tomábamos café en la cocina, noté que estaba más tenso de lo habitual, con una energía contenida que atribuía al estrés de sus propios proyectos. Cuando se fue, me quedé un momento en el umbral viéndole bajar las escaleras, y tuve una sensación fugaz e inexplicable que no supe nombrar entonces, la de que algo en esa visita había tenido un propósito que yo no conocía. La descarté en cuestión de segundos. 2 semanas después llegó el sobre. Y todo lo que creía saber sobre mi vida empezó a desmoronarse con la misma silenciosa eficiencia con la que un edificio cede desde los cimientos, sin estruendo, sin señales visibles desde fuera, pero con una devastación interna que lo cambia todo antes de que nadie tenga tiempo de prepararse. Hay cosas que no se pueden desaprender. Uno puede elegir no pensar en ellas, puede construir rutinas que las mantengan al margen, puede incluso llegar a pasar días enteros sin que aparezcan. Pero están ahí, instaladas en algún lugar que no tiene nombre preciso, y regresan siempre en los momentos en que la guardia baja, en el espacio entre el sueño y la vigilia, en el silencio de un trayecto largo, en la cara de alguien que sonríe de una manera que te recuerda a otra sonrisa que ya no puedes ver igual. Lo que encontré aquella mañana en el teléfono de Lucía es una de esas cosas. No me refiero solo a las palabras. Me refiero a la experiencia física de leerlas, a lo que le ocurre al cuerpo cuando la mente recibe información que contradice de manera absoluta el mundo que ha construido. Es una sensación que no se parece a nada que yo hubiera experimentado antes, ni siquiera en los peores momentos profesionales, ni en las pérdidas más costosas. Porque en los negocios uno siempre sabe, en algún nivel, que el riesgo existe. Uno ha aceptado esa posibilidad de forma consciente antes de comprometer nada. Pero en el amor uno no firma ese contrato. En el amor uno entrega sin calcular, y eso convierte cualquier traición en algo cualitativamente distinto a cualquier otra pérdida. Me llevó varios minutos entender lo que estaba viendo. No porque fuera ambiguo, sino porque la mente tiene una resistencia natural ante aquello que destruye su propio orden, y esa resistencia se manifestó en mí como una especie de lectura lenta, casi clínica, como si estuviera revisando un documento ajeno en lugar de las pruebas del engaño más cercano que había sufrido en mi vida. Permíteme reconstruir lo que encontré con la misma precisión con la que yo mismo lo reconstruí después, en los días que siguieron, cuando necesitaba entender no solo el qué sino el cómo y el cuándo y, sobre todo, el por qué. La conversación estaba archivada en una carpeta que Lucía había configurado para que no apareciera en la pantalla principal de la aplicación de mensajería. No era un ocultamiento sofisticado, pero era suficiente para que alguien que no buscara específicamente no lo encontrara. Yo no estaba buscando. Estaba mirando, que es una cosa distinta, impulsado por un papel anónimo que todavía no había decidido si tomarme en serio. El nombre en el encabezado de la conversación era el de mi hermano. Solo su nombre, sin apellido, sin ningún otro identificador. Como si fuera cualquier persona. Los mensajes más antiguos que encontré tenían fecha de hacía casi 2 años, unas semanas antes de aquella tarde en la cafetería de Fuencarral. Eran breves, transaccionales, escritos con la economía de palabras de quien no quiere dejar más rastro del necesario. Álvaro le explicaba en términos generales quién era yo, dónde solía estar, cuáles eran mis rutinas. Le describía el tipo de mujer que me atraía, el tipo de conversación que me interesaba, la forma en que yo procesaba la confianza, despacio, con cautela, pero de manera casi irreversible una vez establecida. Le explicaba, con una frialdad que solo puede nacer de años de observación cercana, cómo conquistar a su propio hermano. Y le ofrecía dinero. Una cantidad que prefiero no reproducir aquí porque todavía me produce una reacción física leerla escrita.
Era suficiente para cambiar la situación económica de alguien que trabajaba como diseñadora independiente con ingresos irregulares. Era, calculo ahora, exactamente lo que Álvaro había calculado que necesitaba ofrecer para que la propuesta resultara difícil de rechazar. Lucía había aceptado. Sus primeras respuestas eran escuetas, casi profesionales. Confirmaba que había entendido las instrucciones, preguntaba detalles concretos, establecía condiciones. Había algo en ese tono inicial que resultaba, paradójicamente, más doloroso que cualquier crueldad explícita, la indiferencia. La ausencia de cualquier señal de que lo que estaba acordando tenía un peso moral que mereciera ser reconocido. Seguí leyendo. Los meses siguientes en la conversación eran intermitentes. Álvaro preguntaba por el avance, Lucía respondía con actualizaciones que describían nuestra relación en términos que me resultaban extraños aplicados a algo que yo había vivido como completamente íntimo. Hablaba de mi carácter, de mis hábitos, de cómo me comportaba en situaciones de incertidumbre. Le decía qué temas me generaban confianza, cuáles me ponían a la defensiva, cómo prefería recibir la información que me incomodaba. Era, en esencia, un informe. Un informe sobre mí, elaborado por alguien que dormía a mi lado. Pero entonces, aproximadamente 8 meses después del inicio de la conversación, algo empezó a cambiar en el tono de Lucía. Los mensajes se espaciaron. Las respuestas se volvieron más cortas, menos detalladas. En un momento dado, Álvaro le preguntó por una transferencia de información específica sobre un proyecto financiero que yo estaba valorando, y ella tardó 4 días en responder. Cuando lo hizo, escribió algo que me detuve a leer varias veces: necesito que sepas que esto ya no me parece tan sencillo como al principio. Él no es lo que me dijiste que era. Álvaro respondió al día siguiente con una mezcla de presión y condescendencia que reconocí inmediatamente como su manera de manejar a las personas cuando sentía que perdía el control de una situación. Le recordaba el acuerdo, le recordaba el dinero que ya había recibido, le decía que los sentimientos no formaban parte del trato y que debía mantener la cabeza en su sitio. Lucía no respondió durante 11 días. Cuando lo hizo, el mensaje era más largo que cualquiera de los anteriores. Le decía a Álvaro que las cosas habían cambiado de una manera que ella no había previsto, que lo que había empezado como un trabajo se había convertido en algo que no sabía cómo gestionar. No usaba la palabra amor, pero la bordeaba con suficiente insistencia como para que su ausencia pareciera deliberada. Le decía que necesitaba tiempo para pensar, que no podía seguir actuando con la misma frialdad de los primeros meses. Álvaro le respondió de manera inmediata, y en ese mensaje no había ni rastro de comprensión. Le recordaba que tenía compromisos, que su situación económica dependía en parte de lo que habían acordado, que permitirse sentimentalismos en ese punto solo demostraba falta de carácter. Le decía, con una crueldad que me resultó nueva incluso viniendo de él, que yo nunca podría quererla de verdad porque yo no era capaz de querer a nadie que no encajara en mis propios planes. Lucía no respondió a ese mensaje. Y en los meses siguientes, la conversación se volvió casi unilateral, Álvaro preguntando, insistiendo, cambiando entre la amenaza velada y el intento de reconducir la situación, y Lucía respondiendo con monosílabos o no respondiendo en absoluto. Hasta que llegó la propuesta de matrimonio. Y Álvaro volvió a escribir con urgencia renovada. Me senté en el borde de la cama con el teléfono en las manos durante un tiempo que no supe medir. No lloraba. No estaba furioso, o al menos no de la manera en que uno imagina que estará furioso cuando descubre algo así. Estaba en un estado que solo puedo describir como una lucidez dolorosa, esa claridad extraña que a veces llega cuando el dolor es tan grande que el cuerpo decide procesarlo de manera diferente, como una anestesia parcial que permite funcionar mientras algo más profundo asimila el impacto. Lucía seguía durmiendo. La escuchaba respirar al otro lado de la habitación. Pensé en los 2 años anteriores con una velocidad que me resultó casi obscena, los desayunos del domingo, los viajes cortos a Lisboa y a Florencia, las noches hablando hasta tarde sobre cosas que parecían importantes, las bromas internas que se acumulan entre 2 personas que se conocen bien. Pensé en la pregunta que me había hecho en agosto sobre si la gente podía cambiar de fondo. Pensé en los silencios nocturnos que yo había atribuido al cansancio. Y pensé, con una claridad que tardó en asentarse,
que no todo lo que había vivido podía ser falso. No porque me resultara imposible aceptarlo, sino porque los propios mensajes que acababa de leer lo contradecían. Lucía había dejado de cumplir el acuerdo. Había resistido la presión de Álvaro durante meses. Había llegado a pedirle que la dejara salir de algo que ya no controlaba. Eso no borraba el origen. No borraba los primeros meses, ni el dinero recibido, ni las actualizaciones que había enviado sobre mi carácter y mis finanzas. Pero sí complicaba la historia de una manera que me impedía reducirla a una traición simple y ordenada. La traición existía. Pero tenía matices que iban a hacer todo mucho más difícil. Bajé las escaleras con el teléfono todavía en la mano y me quedé en la cocina, de pie frente a la ventana que daba al patio interior del edificio. Madrid estaba despertando con esa lentitud característica de los sábados, el ruido lejano de alguien arrastrando una persiana, el sonido de un motor en la calle, una paloma posada en el alféizar del edificio de enfrente que me miró con la indiferencia perfecta de los animales. Tenía que tomar una decisión. Y sabía que la decisión que tomara en las próximas horas no solo determinaría lo que ocurriría ese día, sino la clase de persona que elegiría ser a partir de ese momento. Podría haberme quedado callado. Podría haber bajado a abrir la finca, sentarme en el altar, mirar a Lucía a los ojos y casarme con ella sabiendo lo que sabía, apostando a que lo que había entre nosotros había superado su propia corrupción inicial. Había una lógica en esa opción que no era completamente irracional. Ella había resistido, había cambiado, los últimos meses de nuestra relación habían sido reales en la medida en que cualquier cosa puede ser real. Pero yo sabía que no podía hacerlo. No porque no la quisiera, sino porque construir una vida sobre algo que contenía ese secreto en su base habría sido traicionarme a mí mismo de una manera que ningún amor podía justificar. Yo soy, antes que cualquier otra cosa, alguien que necesita que las cosas sean verdad. No perfectas, no sin heridas, no sin historia complicada. Pero verdaderas. Y lo que habría empezado ese día no habría sido una verdad, habría sido la continuación administrada de una mentira que yo habría decidido heredar. Eso no lo podía hacer. Así que llamé al coordinador de la finca. Le dije que el enlace quedaba cancelado, que lamentaba el inconveniente y que me haría cargo de todos los gastos correspondientes a la cancelación sin necesidad de negociación. Su voz al otro lado del teléfono reflejó una incomodidad que entendí perfectamente. No había protocolo establecido para esa situación, y a las 8:15 de la mañana del día de la boda, las palabras de cualquier persona suenan a algo que no debería estar ocurriendo. Le agradecí su comprensión y colgué. Luego llamé al responsable del catering. Luego al fotógrafo. Luego al cuarteto de música que habíamos contratado para la ceremonia. Cada llamada era igual que la anterior, una explicación mínima, una compensación económica, una disculpa que no entraba en detalles. Nadie me preguntó qué había ocurrido. Quizás porque a esa hora de la mañana, con esa voz, era evidente que no había respuesta que fuera a satisfacer la curiosidad de nadie. La última llamada fue a mis padres. Esa fue la más difícil. Mi padre cogió el teléfono con esa voz suya de quien lleva años entrenado para recibir noticias sin desmoronarse visiblemente. Le dije que la boda no iba a celebrarse, que había surgido algo que hacía imposible seguir adelante, que lo sentía. Hubo un silencio largo al otro lado, de esos silencios que contienen muchas preguntas que una persona decide no hacer porque sabe que no es el momento. Luego mi padre dijo, con una serenidad que me costó mantener sin quebrarme, «Está bien, hijo. Estamos aquí». Eso fue todo. No pidió explicaciones. No expresó decepción. Solo dijo que estaban ahí, y eso fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Colgué y me quedé mirando el teléfono un momento. Entonces escuché pasos en la escalera. Lucía entró en la cocina con el pelo sin recoger y una expresión que mezclaba la confusión del sueño recién interrumpido con algo más profundo, algo que llevaba más tiempo instalado en su cara y que yo no había sabido leer antes. Me miró. Miró el teléfono en mi mano. Miró mi cara. Y en ese instante, sin que yo hubiera dicho una sola palabra todavía, supe que ella lo sabía. No lo que yo había encontrado específicamente,
Pero sí que algo había roto de manera irreparable. Se sentó en la silla junto a la mesa y cruzó los brazos sobre el pecho con un gesto que no era defensivo sino más bien el de alguien que se prepara para recibir algo que lleva tiempo esperando. Yo le puse el teléfono sobre la mesa, con la pantalla mostrando la conversación archivada, y me apoyé en la encimera frente a ella sin decir nada. Ella lo miró. Luego me miró a mí. Y entonces hizo algo que no esperaba, no intentó explicar, no intentó minimizar, no buscó una salida lateral. Cerró los ojos durante unos segundos, y cuando los abrió tenían una expresión que reconocí, aunque nunca la había visto en ella con esa intensidad, era vergüenza. No el miedo a las consecuencias, sino la vergüenza genuina de alguien que se enfrenta a sí mismo en el peor momento posible. Habló durante mucho tiempo. Yo escuché. Me contó el principio con una honestidad que me costó sostener, la propuesta de Álvaro, las condiciones del acuerdo, el dinero que había aceptado en un momento en que su situación económica era más frágil de lo que yo había llegado a saber. Me contó que en los primeros meses había funcionado con la distancia emocional de quien interpreta un papel, convenciéndose de que yo era el hombre arrogante e inaccesible que Álvaro le había descrito, alguien a quien era fácil no ver como una persona real sino como un objetivo. Y me contó cuando eso había cambiado. No fue un momento dramático ni una revelación súbita. Fue una acumulación de cosas pequeñas, la forma en que yo hablaba de mis padres, la manera en que me comportaba cuando algo salía mal en el trabajo, una tarde en que ella llegó enferma a casa y yo cancelé una reunión importante sin que ella me lo pidiera y sin hacer de ello ningún gesto especial. Me dijo que en ese momento entendió que Álvaro me había descrito a alguien que no existía, y que la persona que tenía delante era suficientemente distinta como para que el acuerdo inicial se convirtiera en algo que ya no podía sostener con comodidad. Me dijo que había intentado salir. Que le había dicho a Álvaro que no podía continuar. Que él la había presionado de maneras que no quería detallar pero que habían sido suficientemente intimidantes como para que ella no supiera cómo romper sin consecuencias. Luego me dijo algo que no he olvidado, con una voz tan baja que tuve que inclinarme levemente para escucharla: sé que no hay manera de pedirte que lo entiendas. Solo necesitaba que supieras que lo que vivimos fue real para mí. No desde el principio. Pero sí desde que dejé de poder fingir que no lo era. Me quedé en silencio durante un tiempo que ninguno de los dos intentó llenar. Luego le dije que necesitaba que se fuera. Lo dije sin crueldad, pero también sin suavidad innecesaria. Era lo que sentía con claridad absoluta, que necesitaba estar solo con todo lo que acababa de entrar en mi vida, que no había nada que ninguno de los dos pudiera hacer en ese momento que no fuera empeorar algo que ya estaba suficientemente roto. Lucía se levantó. Recogió las pocas cosas que tenía en el apartamento con una quietud que me resultó casi más dolorosa que cualquier escena alternativa. Antes de salir se detuvo en el umbral de la puerta y me miró durante un segundo sin decir nada. Luego cerró la puerta. Y yo me quedé solo en esa cocina, con el ruido de Madrid entrando por la ventana y el peso de todo lo que tendría que enfrentar a continuación instalándose en mis hombros con la solidez silenciosa de algo que ya no tiene prisa porque sabe que va a quedarse. Hay una diferencia entre el dolor que grita y el dolor que se sienta. El primero es más visible, más comprensible para quienes lo rodean a uno, más fácil de reconocer como tal. El segundo es más difícil de habitar porque no tiene forma definida, no sigue una lógica que permita predecir cuándo va a ceder. Se instala en los hábitos cotidianos, en los espacios que antes tenían un significado y ahora tienen otro, en la forma en que uno empieza a relacionarse con su propia historia como si fuera la historia de alguien a quien conoce bien pero que ya no es exactamente él. Ese segundo tipo de dolor fue el que me acompañó durante las semanas que siguieron a la mañana del sobre. No me derrumbé, en el sentido convencional de la palabra. Seguí trabajando, seguí comiendo, seguí durmiendo un número razonable de horas. La estructura exterior de mi vida se mantuvo intacta con una eficiencia que a veces me resultaba casi sospechosa, como si el cuerpo hubiera decidido que el mundo no merecía ver lo que ocurría adentro. Pero adentro ocurría algo que no tenía nombre preciso y que se manifestaba en cosas pequeñas, en que tardaba más de lo habitual en responder mensajes que antes habrían requerido 2 segundos de atención, en que el café de las mañanas había dejado de tener sabor,
En que había noches en que me quedaba mirando el techo con esa sensación específica de quien tiene mucho que pensar pero no encuentra por dónde empezar. Lo más difícil no fue lo que había perdido. Lo más difícil fue aprender a vivir con lo que había descubierto. Porque descubrir la traición de Lucía y la de Álvaro no fue solo descubrir dos mentiras específicas. Fue descubrir algo sobre la manera en que yo había construido mi propia vida, con una confianza que creía fundamentada y que resultó ser, en parte, una forma de no querer ver. Y esa revelación era más incómoda que cualquier otra porque no tenía un culpable externo al que dirigirla. Era una pregunta sobre mí mismo que iba a necesitar tiempo para responder. A Álvaro fui a verle 4 días después de la boda que no ocurrió. No lo hice de manera impulsiva. Esperé 4 días precisamente para asegurarme de que lo que fuera a decirle naciera de la claridad y no de la rabia, porque sabía que la rabia era lo que él esperaba y que enfrentarlo desde ese lugar sería entregarle una ventaja que no merecía tener. Álvaro siempre había sido mejor que yo en las confrontaciones emocionales, más rápido, más hábil para desviar, más cómodo en el territorio del conflicto abierto. Yo necesitaba presentarme en ese encuentro desde un sitio distinto. Vivía en un apartamento en el barrio de Salamanca, en un piso que yo le había ayudado a financiar 3 años antes cuando atravesaba una racha económica difícil. Eso también tenía ahora un significado diferente al que había tenido entonces. Llamé al telefonillo sin avisar. Tardó en responder. Cuando abrió la puerta y me vio, algo cruzó su cara con una velocidad que habría pasado desapercibida para cualquier otra persona pero que yo reconocí, era el cálculo instantáneo de alguien que evalúa cuánto sabe el otro antes de decidir qué cara poner. Le pedí que me dejara entrar. Lo hizo sin decir nada. Nos sentamos en el salón, él en el sofá y yo en la silla frente a él, con la mesa de centro entre los dos como una frontera pequeña e insuficiente. No había café, no había ningún gesto de hospitalidad. Solo los dos, en silencio, durante unos segundos en que los dos sabíamos que lo que venía no tenía vuelta atrás. Le dije que sabía lo del acuerdo con Lucía. Le dije que había leído la conversación completa. Le dije que sabía que el billete anónimo había sido suyo, que lo había enviado no por remordimiento sino porque había calculado que era la manera más eficiente de provocar la explosión antes de que Lucía decidiera contármelo ella misma y él perdiera el control de la narrativa. Álvaro me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo un silencio que se extendió más de lo que yo esperaba. Y luego dijo, sin bajar la mirada, con esa voz suya que siempre había tenido la capacidad de sonar razonable incluso cuando decía cosas que no lo eran, tenía razones para hacer lo que hice. Puede que no las entiendas ahora, pero las tenía. Le pregunté qué razones podían justificar contratar a alguien para infiltrarse en la vida de su propio hermano con el objetivo de arruinarla económica y emocionalmente. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. No se defendió. No buscó argumentos. Se quedó mirando un punto en la alfombra durante un tiempo largo, y cuando levantó los ojos tenían una expresión que yo no le había visto nunca. No era arrepentimiento, todavía no, pero era algo anterior al arrepentimiento, ese estado en que una persona se encuentra de frente con lo que ha hecho y no puede seguir sosteniéndolo con la misma estructura narrativa que lo había mantenido en pie hasta entonces. Empezó a hablar de una manera que tardé en seguir porque no esperaba esa dirección. Me habló de la infancia. De los años en que mis padres, sin proponérselo y sin saberlo, habían depositado en él una expectativa que él no había sabido cómo cargar. Me habló de cómo había visto crecer mi éxito económico desde la distancia, con una mezcla de orgullo imposible de admitir y de una envidia que se había ido fermentando en silencio durante años hasta convertirse en algo que ya no reconocía como suyo pero que actuaba a través de él. Me habló de deudas que yo no conocía, de decisiones malas tomadas en momentos de desesperación, de la sensación de que yo era la prueba viva de todo lo que él no había podido ser. No me pedía comprensión. Solo hablaba. Y yo lo escuchaba con esa atención que se presta a las cosas que duelen porque uno sabe que necesita escucharlas enteras para poder procesarlas con honestidad. Cuando terminó, le dije lo que había ido a decirle. Le dije que entendía que el dolor que sentía era real, que las comparaciones que había cargado durante años eran reales, que la presión de ser el hermano mayor que no alcanzó lo que se esperaba de él era real. Le dije que ninguna de esas cosas era su culpa en su totalidad,
que la forma en que una familia distribuye sus expectativas sin darse cuenta puede hacer daño de maneras que no siempre son visibles para quien las sufre. Pero también le dije que todo eso, siendo verdad, no cambiaba lo que había hecho. Que el dolor propio no otorga derecho a construir el daño ajeno. Que había una distancia enorme entre sufrir y decidir hacer sufrir, y que él había cruzado esa distancia de manera consciente, calculada y sostenida durante más de 2 años. Le dije que no iba a denunciarle. No porque lo que había hecho no mereciera consecuencias legales, sino porque involucrar a mis padres en un proceso judicial contra su propio hijo era un daño que no estaba dispuesto a causarles. Pero también le dije que su presencia en mi vida terminaba ese día. Que no sería una separación temporal ni una pausa para que las cosas se enfriaran. Que era una decisión tomada con la misma claridad con que uno firma un documento que sabe que no va a revisar. Álvaro no respondió durante un tiempo. Luego dijo, con una voz que había perdido toda su seguridad habitual, que lo sentía. Solo eso. 2 palabras que sonaron demasiado pequeñas para el espacio que necesitaban llenar, pero que también sonaron, por primera vez en mucho tiempo, completamente verdaderas. Me levanté, recogí la chaqueta y me fui sin mirar atrás. Bajé las escaleras a pie, aunque había ascensor, porque necesitaba ese tiempo adicional para que mi cuerpo terminara de procesar lo que acababa de ocurrir. Cuando salí a la calle, Madrid seguía siendo Madrid, ruidosa, indiferente, hermosa a su manera áspera. Me quedé un momento en la acera con las manos en los bolsillos y el sol de octubre cayendo sobre la espalda, y sentí algo que no era alivio exactamente pero que se le parecía, la sensación de haber dicho lo que era verdad sin haber traicionado lo que yo era en el proceso. Eso no curó nada. Pero fue el primer paso de algo que todavía no sabía nombrar. Mis padres vinieron a Madrid ese fin de semana. No se lo pedí. Llamaron el jueves para decirme que venían, con esa forma suya de presentar las decisiones ya tomadas como si fueran una consulta. Mi madre dijo que no era necesario que les explicara nada, que venían a estar, y que si quería hablar hablaría y si no quería hablar también estaba bien. Mi padre añadió que traerían cocido, porque había decidido que lo que yo necesitaba era comer algo decente, y esa lógica tan suya me hizo sonreír por primera vez en días. Llegaron el sábado a mediodía. Mi madre entró en el apartamento con esa capacidad que tienen ciertas personas para ocupar un espacio sin invadirlo, colocó las bolsas en la cocina, me miró durante un segundo con unos ojos que decían todo lo que no iba a decir en voz alta, y luego me abrazó con la firmeza silenciosa de quien ha decidido que ese gesto tiene que ser suficiente. Mi padre recorrió el salón con las manos en los bolsillos, mirando las estanterías con la expresión de quien revisa que todo siga en su sitio, y luego se sentó en el sofá y encendió la televisión en silencio. Era su manera de decirme que estábamos en un territorio conocido, que la vida ordinaria seguía disponible si yo quería volver a ella. Comimos los 3 en la cocina, con el cocido que mi padre había preparado en casa y transportado en una olla cerrada con un cuidado que revelaba que llevaba días pensando en ese gesto. Hablamos de cosas que no eran la boda cancelada ni Álvaro ni nada de lo que había ocurrido. Hablamos del barrio, de un programa de televisión que mi madre seguía con una fidelidad que siempre me había resultado entrañable, de un vecino de Valladolid que había abierto una ferretería nueva. Era una conversación deliberadamente ordinaria, y su ordinariedad era exactamente lo que necesitaba. Después de comer, cuando mi padre se quedó dormido en el sofá con el mando a distancia en la mano, mi madre y yo nos quedamos solos en la cocina recogiendo los platos. Estuvo un rato en silencio antes de hablar, y cuando lo hizo con una voz baja que no quería llegar al salón. Me dijo que sabía que Álvaro había tenido algo que ver con lo que había ocurrido. No me explicó cómo lo sabía, supongo que hay cosas que una madre construye a partir de fragmentos que nadie le ha dado completos. Me dijo que llevaba tiempo viendo en él algo que no sabía cómo nombrar, una oscuridad que se había ido asentando con los años y que ella había intentado atribuir al estrés, a las dificultades económicas, a cualquier cosa que no implicara aceptar lo que en el fondo temía que fuera verdad. Luego dijo algo que me quedé callado escuchando: lo quiero. Es mi hijo y lo quiero. Pero hay cosas que una madre puede querer y condenar al mismo tiempo, y eso es lo que yo tengo que aprender a hacer ahora. No le respondí de inmediato. Seguí secando un plato que ya estaba seco, mirando mis propias manos,
pensando en la valentía que requiere decir algo así en voz alta cuando el costo de decirlo recae completamente sobre quien lo dice. Luego le dije que la entendía. Que no tenía que elegir entre querer a su hijo y reconocer lo que había hecho, que esas dos cosas podían coexistir sin anularse, que yo no le pedía que dejara de querer a Álvaro. Solo le pedía que entendiera que yo necesitaba distancia, y que esa distancia no era contra ella ni contra mi padre sino un límite que me debía a mí mismo. Mi madre asintió despacio, con esa manera suya de asentir que no indica acuerdo automático sino comprensión real, la clase que cuesta y que por eso vale más. Luego me puso la mano en el brazo un segundo, sin decir nada más, y se fue al salón. Las semanas que siguieron fueron de una austeridad que yo no había experimentado desde los primeros años en Madrid, cuando el apartamento era pequeño y el futuro era todavía solo una posibilidad. Trabajé mucho. No como escapatoria, o al menos no solo como eso, sino porque el trabajo era el terreno donde yo seguía siendo completamente el que siempre había sido, alguien que entiende las reglas del juego, que sabe leer lo que otros no ven, que puede confiar en su propio criterio sin que nadie haya intervenido en su construcción. En el trabajo nadie me había traicionado. Y eso, durante esos meses, era un refugio que no me avergonzaba necesitar. Pero también había algo más en ese periodo que tardé en reconocer como valioso, el silencio. La ausencia de las estructuras que habían organizado mi vida durante 2 años, los planes de fin de semana, los mensajes de buenos días, los proyectos compartidos que habían dado a mis días una dirección que yo había confundido con plenitud. Ese silencio era, en su primera fase, simplemente doloroso. Pero con el tiempo empezó a tener otra textura, la de un espacio que se abre cuando algo que llenaba demasiado espacio finalmente se va. Empecé a pensar en cosas que hacía años no pensaba. Pensé en lo que quería de verdad, sin el filtro de lo que parecía lógico construir ni el peso de las expectativas ajenas. Pensé en cómo había llegado a los 28 años con un patrimonio considerable y una capacidad probada de leer el mundo, pero con una pobreza notable en lo que se refería a conocerme en mis propios límites, en lo que podía dar y en lo que no podía tolerar. Pensé en que quizás la lección más importante de todo lo que había ocurrido no era sobre Lucía ni sobre Álvaro, sino sobre la versión de mí mismo que había elegido no hacerse ciertas preguntas porque las respuestas habrían incomodado la narrativa que me resultaba más cómoda habitar. Esa reflexión no fue agradable. Pero fue necesaria. Hubo un momento, a mediados de noviembre, que marcó algo en ese proceso de una manera que no anticipé. Estaba revisando unos documentos en la oficina cuando recibí un mensaje de un número que no reconocí de inmediato. Tardé un segundo en identificarlo, era el número de Lucía, pero desde un teléfono distinto al que yo conocía. El mensaje era breve, y lo leí 2 veces antes de decidir qué hacer con él. Le decía que no esperaba respuesta, que entendía perfectamente si yo decidía no darla. Pero que había algo que necesitaba decirme aunque solo fuera una vez, y que eso era que había tomado la decisión de devolver el dinero que había recibido de Álvaro, en su totalidad, y que lo estaba haciendo en cuotas porque era todo lo que su situación le permitía. Me decía que no lo hacía para recuperar nada ni para justificarse ante mí, sino porque era lo que necesitaba hacer para poder mirarse al espejo con algo parecido a la ecuanimidad. Y me decía, al final, que esperaba que yo encontrara lo que merecía, y que lo decía sin ironía y sin intención ulterior. Me quedé mirando el mensaje durante un tiempo considerable. No le respondí ese día. Necesitaba pensar en qué significaba esa información para mí, qué lugar le daba en la historia que estaba reconstruyendo. No era un gesto que cambiara el pasado ni que restaurara la confianza que se había roto. Pero era un gesto que decía algo sobre quién había elegido ser en el presente, y eso tenía un peso que no podía ignorar. Lo que sentí no fue perdón, todavía no. Fue algo más parecido al reconocimiento, la capacidad de ver a otra persona con toda su complejidad sin reducirla a la parte más oscura de su historia. Lucía había hecho algo que le había costado caro y que había causado un daño real. Pero también había elegido, en algún punto del camino, no seguir siendo la persona que había aceptado ser al principio. Y esa elección, aunque llegara tarde y aunque no cambiara nada de lo que yo había perdido, era una elección real. El mundo no se divide entre personas que traicionan y personas que no traicionan. Se divide entre personas que, cuando se encuentran en ese cruce,
siguen adelante y personas que se detienen y eligen de nuevo. Eso no absuelve nada. Pero sí lo complica de una manera que me parece más honesta que cualquier versión más simple. A finales de noviembre, un domingo por la tarde, fui solo al retiro. Era el mismo parque donde le había pedido a Lucía que se casara conmigo, en una tarde de primavera que ahora pertenecía a otro tiempo y a otra versión de mi vida. El estanque estaba casi vacío de barcas, el frío había reducido el número de personas que paseaban por los caminos, y los árboles tenían ese aspecto de noviembre que es al mismo tiempo austero y completamente honesto, sin hojas que adornen nada, sin nada que no sea exactamente lo que es. Me senté en un banco durante un tiempo que no medí. Pensé en mi padre durmiendo con el mando a distancia en la mano. Pensé en mi madre diciendo que se puede querer y condenar al mismo tiempo. Pensé en Álvaro diciendo que lo sentía con una voz que por primera vez sonó pequeña. Pensé en Lucía mirándome desde el umbral antes de cerrar la puerta. Pensé en el papel anónimo temblando entre mis dedos a las 8 de la mañana de un día que debía haber sido el más feliz de mi vida. Y pensé, con una claridad que todavía me sorprende cuando la recuerdo, que ninguna de esas cosas me había roto. Me habían doblado, sí. Me habían obligado a revisar cimientos que yo daba por sólidos y que resultaron ser más frágiles de lo que parecían. Me habían forzado a hacerme preguntas que habría preferido no hacer. Pero no me habían roto. Y esa distinción, que en otro momento habría parecido pequeña, me parecía en aquel banco, en aquel parque de noviembre, la cosa más importante que había aprendido en todo ese tiempo. Que uno puede perder mucho y seguir siendo el que elige quién va a ser a partir de ese momento. Que la integridad no es la ausencia de heridas sino la decisión de no dejar que las heridas decidan por uno. Que la lucidez duele, sí, pero que el precio de la ceguera siempre es más alto. Me levanté del banco cuando empezó a oscurecer. Volví a casa caminando, con las manos en los bolsillos y Madrid extendiéndose a mi alrededor con toda su indiferencia hermosa, y supe que lo que venía a continuación no iba a ser fácil pero que iba a ser verdad. Y con eso, por primera vez en meses, era suficiente. Han pasado casi 2 años desde aquella mañana. No lo cuento porque el tiempo cure las cosas, que es una de esas frases que la gente repite con buena intención pero que no siempre es verdad. Lo cuento porque el tiempo, cuando uno lo habita con honestidad, permite ver la distancia recorrida con una perspectiva que en el momento de los hechos resulta completamente imposible. Y esa perspectiva es lo único que me permite hablar de todo esto sin que la voz se quiebre en los sitios equivocados. Mi vida hoy no se parece demasiado a la que tenía antes de aquel octubre. No en la forma exterior, que en muchos aspectos continúa igual, el trabajo, el apartamento, Madrid con su ruido constante y su luz particular. Sino en algo más difícil de describir, en la manera en que me relaciono conmigo mismo. En la calidad de la atención que presto a las cosas que importan. En la capacidad, que tardé en desarrollar y que todavía ejercito cada día, de no confundir la comodidad con la verdad. Con Álvaro no he vuelto a hablar. No por rabia, que es lo que la gente suele asumir cuando escucha eso. La rabia se fue hace tiempo, con la misma lentitud silenciosa con que se van las cosas que uno deja de alimentar. Lo que quedó en su lugar no fue perdón en el sentido pleno de la palabra, sino algo más parecido a la comprensión, la capacidad de ver que lo que hizo nació de un dolor que era real, aunque las decisiones que tomó a partir de ese dolor fueran completamente suyas y completamente incorrectas. La distancia que mantuve con él fue una decisión de integridad, no de castigo. Hay personas con quienes uno puede reconstruir algo después del daño, y hay personas con quienes la única forma honesta de relacionarse es desde lejos. Álvaro pertenece a la segunda categoría, no porque sea irrecuperable como persona, sino porque lo que construyó entre nosotros durante años no tiene una base sobre la que edificar nada nuevo. Y aceptar eso sin dramatismo, sin necesidad de convertirlo en una herida permanente, fue quizás el trabajo más silencioso y más necesario de todo este periodo. Mis padres lo saben. Lo han aceptado con la dignidad discreta que los caracteriza, sin pedirme que cambie de posición ni defenderlo ante mí. Mi madre me llamó un domingo de febrero para contarme que Álvaro había empezado a ver a un psicólogo, que parecía estar haciendo un trabajo real sobre sí mismo. Me lo dijo sin presión, como quien comparte una noticia y deja que el otro decida qué hacer con ella. Le dije que me alegraba,
Y lo decía en serio. Que alguien empiece a mirarse con honestidad, aunque sea tarde, siempre es algo que vale la pena. Con Lucía no volví a hablar después de aquel mensaje de noviembre. Le respondí, finalmente, una semana después de recibirlo. Un mensaje corto que decía que había recibido su mensaje, que entendía lo que estaba haciendo y por qué, y que le deseaba lo que ella me había deseado a mí, encontrar lo que merecía. Nada más. No era el inicio de una conversación ni una puerta entreabierta. Era el cierre limpio de algo que necesitaba cerrarse de manera completa. Hubo un momento, meses después, en que me pregunté si había tomado la decisión correcta al no intentar reconstruir nada con ella. Me lo pregunté con honestidad, sin romantizarlo ni reducirlo. Y llegué a la misma conclusión a la que llego cada vez que lo reviso, que lo nuestro nació envenenado en su raíz, y que regar una planta que nació así no la convierte en algo sano, solo la hace crecer más. Eso no niega que hubo algo real entre nosotros en algún punto del camino. Pero lo real no siempre es suficiente, y reconocer eso también es una forma de respetarlo. Lo que más me ha costado de todo este proceso no fue la traición en sí misma. Fue aprender a confiar de nuevo sin cerrarme. Encontrar el equilibrio entre la cautela que la experiencia enseña y la apertura que la vida requiere para tener algún sentido. Porque hay una tentación muy comprensible, después de algo así, de construir muros que parezcan protección pero que en realidad son otra forma de rendirse a la idea de que el mundo es fundamentalmente hostil y que la única respuesta inteligente es adelantarse al daño. Yo no quería ser esa persona. Y no querer serlo no fue suficiente, tuve que trabajarlo activamente, tuve que elegirlo cada vez que la desconfianza llegaba disfrazada de prudencia. Hoy tengo personas en mi vida a quienes quiero con una claridad que antes no tenía. No porque sean perfectas ni porque la posibilidad del daño haya desaparecido, sino porque he aprendido a distinguir entre confiar ciegamente y confiar conscientemente. La primera es una delegación irresponsable de la propia percepción. La segunda es un acto de valentía que se renueva cada día. Si hay algo que quisiera que quedara de todo lo que he contado, es esto. Las personas que nos hacen daño no siempre son monstruos. A veces son personas que cargan heridas que nunca aprendieron a gestionar, que toman decisiones terribles desde lugares de dolor que son reales aunque no los justifiquen. Eso no cambia las consecuencias. Pero sí cambia la manera en que uno puede relacionarse con su propia historia sin quedar atrapado en ella. La integridad no es la ausencia de caídas. Es la decisión de no dejar que las caídas definan lo que uno es. Aquella mañana de octubre, con un papel anónimo entre los dedos y el ruido de Madrid entrando por la ventana, tomé la decisión más difícil que había tomado en mi vida hasta entonces. No la tomé por valentía ni por clarividencia. La tomé porque en el fondo sabía que vivir sobre una mentira, aunque fuera cómoda, era un precio demasiado alto para cualquier cosa que pudiera ofrecer a cambio. Y esa decisión, con todo lo que costó, fue lo mejor que hice. No porque me salvara de sufrir, sino porque me permitió seguir siendo yo mientras sufría. Y eso, al final, es lo único que nadie puede quitarte si tú no lo entregas.